Buenos días, profesor. Mi nombre es David Cabanilla Pisa y voy a hablarles acerca de la evolución de la democracia en el Ecuador desde la perspectiva constitucional, formas de comprensión de la democracia y participación ciudadana y control social. Empecemos con la evolución de la democracia en Ecuador desde la perspectiva constitucional. El Ecuador dio sus primeros pasos hacia la vida republicana durante los años de 1830. En este sentido, se inició en la constitución de un Estado nacional, lo cual representó una tarea difícil, puesto que debían ser eliminados una serie de obstáculos estructurales. Algunos de estos conflictos eran la regionalización del país, donde en la primera constitución aprobada en 1830 se declaró al Ecuador como un Estado unitario y centralizado, a pesar de que la costa y sierra ecuatoriana lucían como dos repúblicas independientes con una economía, influencia política y cultura totalmente diferenciadas. Incluso, a nivel interno de cada región existían marcadas diferencias. Por lo tanto, en aras de alcanzar la integración racional, se debió vencer resistencias que existían en las sociedades regionales. Asimismo, las constituciones aprobadas del Ecuador han llegado a estructurar el poder a manera de república, donde en la mayoría de los casos se ha reconocido al país como un Estado democrático, salvo algunas excepciones en lo que se refiere a la separación de los poderes. El Estado ha sido dividido en la tradicional tripartición de poderes, dígase ejecutivo, legislativo y judicial. En la tradicional, los cuales han sido catalogados también como funciones. Por otra parte, fue a partir de la Revolución Juliana, en el año de 1925, que el país dio los primeros pasos hacia la modernización estatal. Por ejemplo, en los denominados gobiernos julianos 1925 y 1931, el Estado ecuatoriano adquirió los primeros rasgos intervencionistas. Estos se limitaron al ámbito monetario y financiero con cierto reformismo social. Posterior a la presidencia de Galo Plaza Lasso, de 1948 a 1952, se avanzó en el fomento estatal y en el desarrollo económico de la sociedad. En la década de los años 60 se desarrolló en un país un mercado intervencionista estatal y autoritarismo que interrumpió el desarrollo de la democracia. Esta situación desde el ámbito institucional estuvo vinculada a la expansión de las estrategias norteamericanas para frenar la influencia del comunismo en la región latinoamericana, así como para enfrentar las nuevas ideas sobre el desarrollo económico impulsadas por la Comisión Ecuatoriana de América Latina y el Caribe, o sea, el CEPAL. La Junta Militar gobernó en el Ecuador entre 1963 y 1966, un gobierno anticomunista, autoritario y pro-norteamericano. La democracia ecuatoriana, la cual representó la primera en impulsarse en América Latina después de los regímenes dictatoriales, se llegó a producir por medio de un acuerdo civil-militar. En dicho acuerdo se contempló la convocatoria a grupos de trabajo que lograron diseñar las disyuntivas entre dos proyectos constitucionales y una estrategia de transición gubernamental entre los años de 1978 y 1979. Con la instalación de la democracia en 1979, se establecieron tres periodos, cada uno caracterizado por la tendencia. Dichos periodos estuvieron identificados a la vez bajo varias denominaciones. El primero fue el régimen de partidos, de 1979 a 1995, crisis general e inestabilidad, de 1996 hasta el 2006, y el neopopulismo, impulsado por un gobierno de izquierda desde 2007 hasta el 2017. Por otra parte, la democratización en el país se ha caracterizado por la presencia de tres instituciones: los partidos políticos, las Fuerzas Armadas y los territorios. Sin embargo, pocos estudios analizan el sistema relacionado con los valores y antivalores de la democracia ecuatoriana, los mismos que como parte integrante de una cultura política, específicamente de la cultura cívica de un país, permiten obtener otra perspectiva de análisis para estudiar la democracia y problemas de carácter político, económico y social en un contexto histórico determinado. Formas de comprensión de la democracia. Los fundamentos del cambio constituido, la aparición del nuevo constitucionalismo latinoamericano, no solo se ha traducido en la profundización de la legitimidad constituyente de los procedimientos democráticos con que se construyeron los recientes textos latinoamericanos, sino que también ha incidido en la forma y estructura de las nuevas constituciones latinoamericanas que se adentran en algunas de las preocupaciones
e incluso algunas soluciones del constitucionalismo liberal revolucionario. En particular, el fortalecimiento de su dimensión política, relación con la soberanía del pueblo, es en este ámbito donde, sin duda, han innovado de la manera más amplia en el campo del reforzamiento de la legitimidad. Participación ciudadana y control social. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promueve el ejercicio de los derechos de participación, control social de lo público y la rendición de cuentas. Según el mandato constitucional, este le responde al artículo 207. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público y designará las autoridades que le corresponden de acuerdo a la Constitución de la ley, al igual que también responde al artículo 208, según deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de lo previsto ante la ley, tiende a promover la participación ciudadana, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, instar a las demás entidades de la función para que actúen de forma obligatoria sobre los asuntos que ameriten intervención de criterio de consejo, investigar denuncias sobre actos u omisiones que afecten a la participación ciudadana o generen corrupción, emitir informes que determinen la existencia de indicios de responsabilidad, formular las recomendaciones necesarias e impulsar las acciones legales que correspondan, actuar como parte procesal en las causas que se instauren como consecuencias de sus investigaciones, coadyuvar a la protección de las personas que denuncien actos de corrupción, solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o procesos, organizar el proceso y vigilar la transparencia en la ejecución de los actos de las comisiones ciudadanas de selección de autoridades estatales, designar a la primera autoridad de Procuraduría General del Estado y de las superintendencias de entre las ternas propuestas por la Presidenta o Presidente de la República, designar a la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado, luego de agotar procesos de selección correspondiente, designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el procedimiento de selección correspondiente. Entre los valores que pretende responder el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está la igualdad, la ética laica, la diversidad, la interculturalidad, la deliberación política, la autonomía social, la independencia, la complementariedad, la subsidiariedad, la transparencia, la publicidad y la oportunidad. Gracias.